En este preciso momento, mientras escuchas mis palabras, 3 objetos malditos podrían estar contaminando tu hogar, robando la paz de tu familia y bloqueando las bendiciones divinas que Dios quiere derramar sobre ti. El Papa León XIV, en una revelación extraordinaria, ha identificado estos elementos que actúan como portales para energías negativas. Al final de este mensaje, compartiremos la poderosa oración a San Agustín que ha liberado a miles de familias de estas influencias malignas. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, si valoras la información que estoy por compartir, te invito cordialmente a seguir esta página y darle like para que más personas reciban esta importante advertencia. Fue una noche de octubre cuando María Dolores González, una madre de 3 hijos en Valencia, comenzó a notar cambios inquietantes en su hogar. Su hijo mayor, antes un estudiante ejemplar, ahora se mostraba irascible y distante. Las discusiones entre el matrimonio se habían vuelto más frecuentes y amargas. Incluso su pequeña de 5 años sufría terribles pesadillas que la despertaban gritando en medio de la noche. No entendía qué estaba pasando, relata María Dolores con lágrimas en los ojos. Habíamos sido siempre una familia unida, llena de amor y comprensión. Era como si una sombra oscura hubiera caído sobre nuestra casa. La respuesta llegó cuando María Dolores asistió a una charla donde se compartían las enseñanzas del Papa León XIV sobre los objetos que pueden actuar como conductos de energías negativas en nuestros hogares. Con escepticismo inicial, pero desesperada por recuperar la paz familiar, decidió revisar su casa siguiendo las indicaciones del Santo Padre. Lo que descubrió la dejó helada. El primer objeto maldito se encontraba en el dormitorio de su hijo, un amuleto protector que le había regalado un compañero de clase, aparentemente inofensivo, pero que según las enseñanzas del Papa León XIV, actuaba como un imán para fuerzas espirituales negativas. El segundo elemento estaba en su propia habitación matrimonial, un espejo antiguo heredado de su abuela, colocado frente a la cama, que según explicaba el pontífice, reflejaba y amplificaba las energías discordantes. El tercer objeto era más sutil, una estatuilla decorativa de origen oriental que representaba una deidad pagana, situada en la sala de estar como un simple adorno artístico. Cuando retiré estos 3 elementos de mi casa, siguiendo el ritual de protección que nos enseñó el Papa y rezando la oración a San Agustín que compartiré al final de este mensaje, fue como si una pesada niebla se disipara, confiesa María Dolores. En menos de una semana mi hijo volvió a sonreír. Mi matrimonio recuperó su armonía y las pesadillas de mi pequeña desaparecieron por completo. El caso de María Dolores no es único. En miles de hogares alrededor del mundo, las familias sufren sin saber que la raíz de sus problemas podría estar en objetos aparentemente inocuos que han invitado fuerzas negativas a sus vidas. El Papa León XIV, tras recibir una visión de la Virgen María en aquella capilla de Lima en 2019, ha dedicado parte de su pontificado a alertar sobre estos peligros ocultos. Muchos sufren sin necesidad, explica el Santo Padre, porque desconocen que ciertos objetos, incluso aquellos que parecen inofensivos o decorativos, pueden ser portales para energías que perturban la paz del hogar y bloquean las bendiciones divinas. Si te está resultando útil esta información, te pido que por favor des like y comentes para que podamos llevar este mensaje de liberación a más familias que lo necesitan. El primer objeto que el Papa León XIV nos advierte retirar de nuestros hogares son los símbolos o amuletos de protección que no provienen de la tradición cristiana. Aunque parezcan inofensivos o incluso bien intencionados,
Estos elementos abren puertas espirituales que debilitan nuestra conexión con Dios. Antonio Ramírez, un profesor universitario de Sevilla, experimentó esta verdad de manera dramática. Durante años, su hogar había sido un lugar de conflictos constantes. Sus 2 hijos adolescentes se habían alejado de la fe. Su esposa sufría de inexplicables dolores de cabeza y depresión, y él mismo sentía un agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Había momentos en que sentía una opresión en el pecho al entrar en mi propia casa, recuerda Antonio. Como si algo invisible me aplastara. La situación cambió cuando su hermana le envió un video donde se explicaban las enseñanzas del Papa León XIV sobre los objetos contaminantes en el hogar. Antonio, aunque escéptico, decidió revisar su casa y descubrió con sorpresa varios elementos problemáticos. Un atrapasueños colgado en la habitación de su hija, un árbol de la abundancia en su estudio y una colección de figurillas de dioses de la fortuna que su esposa había ido acumulando como decoración. Al principio me resultó difícil creer que estos objetos pudieran tener algún efecto real, admite Antonio. Pero recordé las palabras del Papa León XIV. No es el objeto físico en sí, sino la intención espiritual detrás de él y los pactos invisibles que representa. Siguiendo las instrucciones del pontífice, Antonio retiró estos elementos de su hogar, realizó una limpieza espiritual con agua bendita y rezó la poderosa oración a San Agustín por la protección de su familia. Los resultados no se hicieron esperar. Fue como si las ventanas se abrieran después de una tormenta, describe Antonio con emoción. Mi esposa dejó de tener aquellos terribles dolores de cabeza. Mis hijos comenzaron a mostrarse más receptivos a conversar sobre la fe y aquella sensación de opresión desapareció por completo. El segundo tipo de objeto que el Papa León XIV nos urge a eliminar de nuestros hogares son los espejos mal ubicados. Según las enseñanzas del Santo Padre, los espejos no son simplemente elementos decorativos o funcionales, sino que pueden actuar como amplificadores energéticos y, en algunos casos, como portales que debilitan las barreras espirituales del hogar. Un espejo frente a la cama matrimonial o uno que refleje directamente la mesa donde la familia come, o aquellos colocados en pasillos oscuros, pueden convertirse en conductos para energías perturbadoras, advierte el Papa León XIV. No es superstición, sino sabiduría espiritual ancestral, reconocida por la Iglesia a lo largo de los siglos. Pilar Vázquez, una enfermera de Madrid, experimentó esta realidad de manera contundente. Durante meses, su matrimonio se había deteriorado sin razón aparente. Las discusiones surgían de la nada y, a pesar de su profundo amor mutuo, ella y su esposo parecían incapaces de comunicarse sin tensión. Llegué a pensar que nuestro matrimonio estaba condenado, confiesa Pilar. Habíamos sido tan felices durante 12 años y de repente era como si fuéramos extraños viviendo bajo el mismo techo. La situación empeoró cuando su hijo de 7 años comenzó a sufrir terrores nocturnos. El pequeño se despertaba gritando que había alguien más en la habitación, aunque estaba solo. Fue entonces cuando una amiga le habló sobre las enseñanzas del Papa León XIV respecto a los objetos que pueden perturbar la paz del hogar. Pilar, aunque inicialmente escéptica, decidió analizar su casa con nuevos ojos. Descubrí que tras una reciente renovación, habíamos colocado un enorme espejo frente a nuestra cama matrimonial. Otro espejo en el pasillo reflejaba directamente la puerta de la habitación de nuestro hijo, recuerda Pilar. Según lo que había aprendido de las enseñanzas del Papa León XIV, estos espejos estaban amplificando energías negativas y debilitando la protección espiritual de nuestro hogar. Con determinación,
Pilar reubicó los espejos, aspergeó agua bendita por toda la casa y comenzó a rezar diariamente la oración a San Agustín por la protección familiar. Los cambios fueron inmediatos y profundos. Mi esposo y yo volvimos a conectar como en nuestros primeros años de matrimonio, relata con emoción. Las pesadillas de nuestro hijo cesaron por completo. Es como si nuestra casa hubiera recuperado su luz. El tercer tipo de objeto que el Papa León XIV nos advierte eliminar son las representaciones de deidades o símbolos religiosos de otras tradiciones espirituales. Aunque muchos los consideran simples elementos decorativos o culturales, estas imágenes pueden representar pactos espirituales que entran en conflicto con nuestra fe cristiana. No se trata de intolerancia hacia otras creencias, aclara el Santo Padre, sino de coherencia espiritual en nuestro hogar, que es el templo sagrado de nuestra familia. Carmen Ortiz, una profesora jubilada de Salamanca, descubrió esta verdad tras años de inexplicables problemas familiares. Sus 3 hijos adultos se habían alejado no solo de la fe, sino también del contacto familiar. Su hogar, que siempre había soñado lleno de nietos y reuniones dominicales, se había convertido en un lugar silencioso y solitario. Rezaba constantemente pidiendo la reconciliación familiar, pero parecía que mis oraciones rebotaban en el techo, recuerda Carmen con dolor. Era como si existiera un muro invisible entre mis hijos y yo, y entre ellos mismos. La situación cambió cuando Carmen asistió a un retiro espiritual donde se compartieron las enseñanzas del Papa León XIV sobre la limpieza espiritual del hogar. Con nuevos ojos, Carmen regresó a su casa y comenzó un inventario minucioso de cada objeto. Me sorprendió descubrir cuántos elementos tenía en mi hogar que, aunque para mí eran simples recuerdos de viajes o regalos, representaban símbolos religiosos de otras tradiciones, confiesa Carmen. Una colección de Budas de la fortuna que mi hijo mayor me había regalado tras un viaje a Tailandia. Estatuillas de dioses hindúes que decoraban mi salón como arte exótico. Incluso un tótem protector que había comprado en un mercadillo pensando que era una simple artesanía. Siguiendo las enseñanzas del Papa León XIV, Carmen retiró todos estos objetos de su hogar. Con humildad y fe, asperjó agua bendita por cada habitación y comenzó a rezar diariamente la poderosa oración a San Agustín por la restauración de su familia. Lo que sucedió en las semanas siguientes solo puede describirse como un milagro, relata Carmen con lágrimas de gratitud. Mi hijo mayor me llamó después de meses de silencio, expresando un inexplicable deseo de visitarme. Mis otros hijos siguieron su ejemplo. Las viejas heridas familiares comenzaron a sanar en conversaciones sinceras que antes parecían imposibles. Hoy, 2 años después, el hogar de Carmen vuelve a ser el centro de reuniones familiares dominicales. Sus hijos han regresado gradualmente a la fe y 3 de sus nietos han sido bautizados. Nunca imaginé que objetos aparentemente inofensivos pudieran crear una barrera espiritual tan poderosa, reflexiona Carmen. Las enseñanzas del Papa León XIV transformaron no solo mi hogar, sino toda mi familia. Estos testimonios nos muestran el poder transformador que puede tener la limpieza espiritual de nuestros hogares siguiendo las enseñanzas del Papa León XIV. Pero el Santo Padre no solo nos advierte sobre lo que debemos retirar, sino que nos ofrece también poderosas herramientas de protección, siendo la principal la oración a San Agustín, que ha demostrado ser un escudo inquebrantable para miles de familias. San Agustín, conocido como el Doctor de la Gracia, tiene un poder especial para interceder por las familias en crisis.
Su propia historia de conversión tras años de vida mundana lo conecta profundamente con aquellos que luchan contra fuerzas que amenazan la unidad y la paz familiar. La oración que el Papa León XIV recomienda a todos los fieles y que compartiremos al final de este mensaje combina la sabiduría teológica de San Agustín con un poder liberador que ha sido testimoniado por miles de familias en todo el mundo. Pero antes de llegar a esta poderosa oración, es importante entender por qué estos tres tipos de objetos, amuletos no cristianos, espejos mal ubicados y representaciones de otras tradiciones espirituales, pueden tener efectos tan profundos en nuestros hogares. Según explica el Papa León XIV, no se trata del objeto físico en sí mismo, sino de la intención espiritual que representan y los pactos invisibles que simbolizan. Cada objeto en nuestro hogar tiene una historia y un propósito, enseña el Santo Padre. Cuando introducimos elementos diseñados para conectar con fuerzas espirituales ajenas a nuestra fe, estamos abriendo puertas que deberían permanecer cerradas. En el caso de los amuletos y talismanes protectores, estamos implícitamente buscando seguridad en fuentes distintas a Dios. Es una forma sutil de idolatría, advierte el Papa León XIV. Colocamos nuestra confianza en objetos creados por manos humanas en lugar de en el Creador de todas las cosas. Respecto a los espejos mal ubicados, el Santo Padre explica que estos pueden actuar como amplificadores energéticos. Un espejo no solo refleja la luz visible, enseña, sino que en el plano espiritual puede reflejar y magnificar tanto lo positivo como lo negativo. Un espejo mal ubicado puede crear ciclos de energía perturbadora que afectan especialmente a los más vulnerables de la familia, los niños y los ancianos. En cuanto a las representaciones de deidades de otras tradiciones, el Papa León XIV es claro. No podemos servir a dos señores. La presencia de estos símbolos en nuestros hogares crea una confusión espiritual que debilita nuestra conexión con Cristo y abre espacios para la influencia de fuerzas que no reconocen su señorío. Es importante notar que el Santo Padre no promueve el miedo o la superstición, sino una comprensión profunda de la dimensión espiritual de nuestros hogares. Nuestras casas son extensiones de nuestro ser interior, enseña. Lo que permitimos en ellas afecta nuestra paz, nuestra salud y nuestra conexión con Dios y con los demás. El proceso de limpieza que recomienda el Papa León XIV es simple pero profundo. Primero, identificar y retirar los tres tipos de objetos mencionados. Segundo, realizar una limpieza física y espiritual del espacio, preferiblemente con agua bendita. Tercero, llenar el hogar con símbolos de nuestra fe cristiana, un crucifijo en la entrada, imágenes de la Virgen María y los santos de nuestra devoción, y la Biblia en un lugar visible y respetado. Finalmente, rezar diariamente la poderosa oración a San Agustín por la protección y liberación familiar. Este proceso ha transformado incontables hogares, restaurando la paz donde había conflicto, la salud donde había enfermedad y la fe donde había duda y alejamiento. Fernando Jiménez, un empresario de Barcelona, es otro testimonio viviente del poder de estas enseñanzas. Durante años, su negocio había prosperado, pero su familia se desmoronaba. Su matrimonio estaba al borde del divorcio. Su hija adolescente había caído en una depresión severa y su hijo mostraba comportamientos cada vez más agresivos y rebeldes. Tenía éxito profesional, pero fracaso familiar, resume Fernando con sinceridad. Y lo peor es que no entendía por qué. Amaba a mi familia, intentaba ser un buen padre y esposo, pero era como si una fuerza invisible saboteara todos mis esfuerzos.
La respuesta llegó cuando su esposa, en un último intento por salvar su matrimonio, le pidió que asistieran juntos a un retiro donde se compartían las enseñanzas del Papa León XIV sobre la protección espiritual del hogar. Al principio fui escéptico, admite Fernando. Como hombre de negocios me considero práctico y racional. La idea de que objetos en mi casa pudieran estar afectando a mi familia me parecía, siendo sincero, algo supersticioso. Sin embargo, por amor a su esposa, Fernando accedió a realizar un inventario de su hogar siguiendo las indicaciones del Santo Padre. Lo que descubrieron le dejó sin palabras. En mi oficina en casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo cuando no estaba trabajando, tenía una colección de máscaras tribales que había adquirido en mis viajes de negocios, recuerda Fernando. Las consideraba arte étnico, pero según las enseñanzas del Papa León XIV, estas máscaras representaban espíritus ancestrales y creaban una barrera espiritual en el corazón de nuestro hogar. Además, la familia había colocado un enorme espejo en el pasillo que conectaba los dormitorios, reflejando directamente la puerta de entrada de la casa. Según lo que aprendimos, esto rebotaba las energías positivas fuera del hogar y amplificaba cualquier negatividad que entrara, explica Fernando. El tercer descubrimiento fue aún más impactante. Mi hija, en su búsqueda espiritual adolescente, había creado en su habitación un pequeño altar que mezclaba símbolos cristianos con elementos de otras tradiciones, cristales, cartas de tarot y figurillas de deidades orientales. Comparte Fernando con pesar. Pensábamos que era solo una fase, una expresión de su creatividad. No entendíamos el impacto espiritual que esto podía tener. Con una nueva perspectiva, Fernando y su familia decidieron seguir paso a paso las recomendaciones del Papa León XIV. Retiraron todos los objetos problemáticos, realizaron una limpieza espiritual de la casa con agua bendita y comenzaron a rezar juntos diariamente la oración a San Agustín por la protección y liberación familiar. Los cambios comenzaron casi inmediatamente, relata Fernando con emoción. Era como si un pesado manto se levantara de nuestro hogar. Mi esposa y yo volvimos a conectar a un nivel que no habíamos experimentado en años. Mi hija comenzó a salir de su depresión sin necesidad de aumentar su medicación. Y mi hijo, aunque seguía siendo un adolescente con sus desafíos propios, se volvió notablemente más respetuoso y abierto al diálogo. 3 meses después de implementar estos cambios, la familia Jiménez había experimentado una transformación tan profunda que sus amigos y familiares lo notaban inmediatamente al visitarlos. Nuestra casa se ha convertido nuevamente en un hogar, resume Fernando con gratitud. Y todo comenzó con la valentía de examinar lo que habíamos permitido entrar en nuestro espacio más sagrado. Estos testimonios, junto con miles más recibidos de todos los rincones del mundo católico, confirman la sabiduría de las enseñanzas del Papa León XIV sobre la importancia de mantener nuestros hogares como verdaderos santuarios protegidos. Y ahora, como prometimos, compartimos la poderosa oración a San Agustín que el Papa León XIV recomienda para la protección y liberación familiar. Glorioso San Agustín, que tras años de búsqueda encontraste la paz en Cristo y la sabiduría en su Iglesia, mira con compasión a nuestra familia que acude a ti en este momento de necesidad. Tú, que conociste el poder de la conversión y experimentaste la transformación del corazón por la gracia divina, intercede ante el Señor por nosotros. Por tu amor a la verdad que te llevó de las tinieblas a la luz, te pedimos que liberes nuestro hogar de toda influencia negativa, de toda atadura espiritual y de todo aquello que se oponga al plan divino para nuestra familia.
así como Santa Mónica, tu madre, no cesó de orar por tu salvación, nosotros no cesaremos de pedir tu poderosa intercesión por nuestra casa y por cada uno de sus miembros. San Agustín, doctor de la gracia, con la autoridad que Cristo concede a sus santos, ordena que toda fuerza contraria a la voluntad de Dios se aleje definitivamente de nuestro hogar, de nuestras relaciones, de nuestros cuerpos y de nuestras almas, que donde había división florezca la unidad, que donde reinaba la enfermedad se establezca la salud, que donde existía la confusión brille la claridad, que donde el pecado había construido su fortaleza, ahora la gracia edifique su templo. Con la confianza puesta en Cristo, que te transformó y te hizo su fiel servidor, declaramos nuestro hogar territorio consagrado a Dios, protegido por la sangre del Cordero, custodiado por los ángeles del Señor y bendecido por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. San Agustín, ruega por nosotros. San Agustín, protege nuestra familia. San Agustín, libéranos de todo mal. Que el Señor escuche tu oración por nosotros y que su paz, que supera todo entendimiento, custodie nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Papa León XIV recomienda rezar esta oración diariamente durante 9 días consecutivos como una novena de protección y liberación, y luego continuarla semanalmente para mantener la paz y la armonía en el hogar. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, si este mensaje ha tocado vuestro corazón y ha iluminado vuestro entendimiento sobre la importancia de mantener vuestros hogares como verdaderos santuarios protegidos, os agradezco que hayáis permanecido hasta el final. Os invito a compartir esta información con aquellos que amáis, a seguir esta página para recibir más enseñanzas del Papa León XIV y a dejar vuestro comentario compartiendo vuestras experiencias o preguntas. Vuestro like nos ayuda a que este mensaje de liberación llegue a más familias que podrían estar sufriendo sin conocer la causa ni la solución. Que San Agustín interceda por vuestros hogares, que la Santísima Virgen María os cubra con su manto de protección y que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, reine en vuestras familias hoy y siempre.